¿Qué tal, raza? ¿Cómo estamos? Ya aquí vamos a arrancar el primer video en vivo de Cristian con K. El día de hoy vamos a platicar de AMLO y su congreso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya vemos que la raza se está empezando a conectar. Buenas tardes a todos. Pues la idea es poder platicar un poquito acerca de qué es lo que está sucediendo en México. Sabemos que siempre nos están inundando las noticias y muchas veces nada más nos dan el titular de la noticia, pero no nos están analizando nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con AMLO? ¿Por qué es tan importante ahora el presidente? ¿Por qué AMLO está diario en las noticias? ¿Por qué también tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en el Congreso? Y eso cómo nos va a afectar directamente a nosotros, ¿no? Entonces, todas sus preguntas, todos los comentarios que tengan, adelante. De eso se trata este espacio, de no quedarnos con ninguna duda y también de que analicemos las cosas como son, de manera neutral, sin opiniones, y simplemente explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues arranquemos, raza, ¿no? Como bien saben, ahorita pues tenemos a nuestro viejito santo de presidente, el máximo presidente, y algo muy importante y que se nos ha olvidado es que López Obrador tiene el poder ahorita que hace muchos años no se tenía por parte de un presidente. ¿Qué significa esto? Que controla prácticamente el Congreso a su favor y que la gente está apoyándolo muy, muy ampliamente, ¿no? Entonces, vimos incluso que hasta salió una encuesta que la gente ahora es más feliz porque López Obrador es presidente. Entonces, bueno, sabemos que esto está afectando en muchos niveles. Pero, ¿cómo esto nos afecta directamente y de qué sirve que López Obrador sea presidente y cómo eso me está afectando a mí? Entonces, la idea es analizar todo esto del día de hoy y cómo eso va a afectar a las leyes también, ¿no? Entonces, primero que nada, recordemos que tenemos 3 poderes en México. Esto es básico para poder entender cómo funciona el gobierno. Tenemos al poder ejecutivo, tenemos al poder legislativo y tenemos al poder judicial, ¿no? O sea, muy, muy rápido sobre todos estos temas porque la verdad de repente es medio tedioso y es muy aburrido, pero pues al fin y al cabo son los que tienen poder y ese es el problema, que no nos interesa quién tiene el poder y por eso, como no conocemos qué es lo que están haciendo, entonces abusan muy fácilmente de ese poder. Y por eso México no ha progresado, raza. Entonces depende de nosotros saber qué está sucediendo ahí arriba para exigirles que se haga bien la chamba, ¿no? Entonces, vamos a entender un poquito cómo funciona México. México tiene 3 poderes. Tiene el poder ejecutivo, que ahorita es López Obrador, que se encarga de ejecutar las leyes. Tenemos el poder legislativo, que son 500 diputados y 128 senadores. Y tenemos al poder judicial, que se encarga de perseguir, de enjuiciar a quienes están violando las leyes y también de solucionar los problemas que haya entre los diferentes poderes y que los problemas que nosotros tengamos con los mismos poderes, ¿no? Entonces, muy rápidamente, nos vamos a concentrar el día de hoy en estos 2 poderes, el ejecutivo y el legislativo. Entonces, vamos a tener una sesión muy rápida de 10 minutos explicando esto y luego ya nos vamos a todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Les parece? Entonces, primero que nada, el poder ejecutivo pues se cambia cada 6 años, ¿no? Y el poder legislativo cambia cada 3 y cada 6 años. En el poder legislativo tenemos a los senadores y tenemos a los diputados. Entonces, los diputados son 500 pelados y los senadores son 128. ¿Cuál es la principal diferencia? Todo esto surge porque nos copiamos literalmente del sistema que surge en la Ilustración, ¿no? Los franceses dicen, oye, ¿saben qué? Es un despapalle el gobierno, hay que arreglarlo. Y justamente dicen, bueno, para que haya una división de poderes, necesitamos tener 3 poderes distintos. Al presidente, un congreso y un poder judicial. Copiamos todo este sistema y lo intentamos adaptar a nuestra realidad mexicana. Siendo mexicanos, pues la verdad es que las leyes no se nos dan muy bien y muchas veces adecuamos las cosas a como se nos antoje, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que nada, el legislativo tiene 500 diputados. De estos 500 diputados, algo muy, muy importante que hay que entender es que de estos 500, realmente solamente votamos por 300 diputados de manera directa. O sea, México está dividido en 300 distritos y los otros 200 son diputados de representación proporcional, los muy conocidos como los pluris, ¿no? Que la gente odia a estos diputados y que no hacen nada los vatos. Entonces, la idea justamente es poder conocer qué está sucediendo en el Congreso y cómo se terminó dividiendo esto. Debido a las elecciones, lo que sucedió es que el Congreso terminó siendo repartido prácticamente
para Morena, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las leyes terminan siendo las reglas del juego. Entonces, si un presidente tiene el control de las leyes, pues también tiene el control de las mismas reglas de ese juego, ¿no? Por eso, López Obrador tiene un poder que desde Cedillo no se tenía. Entonces, ahorita estamos todos, bueno, pues, ¿qué es lo que puede suceder y qué leyes puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno, los diputados son 500 y estos vatos se encargan básicamente de la lana, ¿ok? Se encargan de la lana y se encargan de también legislar las Fuerzas Armadas, como el tema de la Guardia Nacional. Esos son facultades exclusivas de los diputados. Todas las otras leyes también pueden aplicar y la pueden cambiar, igual que los senadores, ¿no? Y luego tenemos a los 128 senadores. Estos 128 senadores, así como los diputados, también tienen una forma de repartirse medio extraña y que no es directamente por los que votamos. Entonces, tenemos de 128, 64 son por los que votamos directamente. Entonces, cuando votamos por un senador, en este caso, por ejemplo, en Nuevo León, ganó directamente Samuel García, ¿no? Samuel García con Indira Kempis, que son nuestros dos senadores. Entonces, ellos dos ganaron, pero aparte, el Senado tiene otro detallito, que se les da una senaduría a todos los que quedan en segundo lugar, porque servía anteriormente, esto se hizo alrededor de los 80s, para poder dar un poco más de balance en el Congreso, ¿no? Entonces, tenemos 32 que son de mayoría relativa, así se le llama cuando votas directamente por ellos, es lo mismo. Tenemos a 32 de primera minoría y tenemos a otros 32 que son de representación proporcional. De igual manera, tenemos 300 de mayoría relativa de los diputados y tenemos de representación proporcional a otros 200 pelados, ¿va? Entonces, pues hasta aquí todo bien, raza, todo tranquilo, ¿no? Está poniendo el calorcito gacho. Y justamente, ¿cómo funciona esto? Pues ahorita, dado que López Obrador tiene prácticamente el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, lo que está sucediendo es correcto. Víctor Fuentes quedó en segundo lugar y por eso le dieron también un pedazo ahí, su asiento en el Senado, ¿no? Su premio por quedar en segundo lugar. Entonces, lo que sucede es que como López Obrador puede cambiar las leyes como guste, estamos empezando a tener algunos temas que se están adecuando a como López Obrador quiere, ¿no? No estoy diciendo que esto sea malo, simplemente la gente le dio el poder para poder hacer estos cambios sin poder consultarlos con ningún otro partido. Entonces, lo que podemos ver es que es muy importante que haya contrapesos en el Congreso, porque si no hay contrapesos, empezamos a ver detallitos como la ley Taibó, que esta ley se ajustó para que pudiera entrar Ignacio Taibó, Paco Ignacio Taibó, que es muy conocido, es un escritor famoso aquí en México, pero se adecuó la ley para que él entrara, ¿no? Entonces, esto nunca es una buena señal. Aparte de que se adecuó la ley Taibó, también vemos que hubo algunos cambios en la Constitución, ¿no? Entonces, algo muy importante también es que las leyes tienen diferentes niveles, ¿no? O sea, las leyes, digamos que es como un triángulo. A mero arriba tenemos la Constitución, después en segundo nivel tenemos las leyes y a mero abajo tenemos los reglamentos municipales, ¿no? Entonces, básicamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que rige sobre todas las otras leyes. Y como es más importante la Constitución, es necesario poder tener mayor representación para poder hacer estos cambios. Entonces, la Constitución se cambia con 2/3 partes, o sea, necesitamos un 66% de los votos. La Cámara de Diputados, las leyes se cambian con un 50% más uno, con que haya una mayoría simple, se puede hacer cualquier cambio de ley, y los reglamentos pueden ser modificados directamente por los alcaldes y su ayuntamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el poder que tiene López Obrador ya le da casi para los cambios constitucionales. Y es muy importante esto, porque la Constitución en 136 artículos establece toda nuestra forma de gobierno, cómo funcionamos, cuáles son nuestros objetivos como nación, cuáles son nuestros derechos como ciudadanos mexicanos y cómo podemos mejorar también todo el tema de infraestructura, desarrollo económico, etcétera. O sea, todo está plasmado ahí. ¿Qué hace quién?
cada cosa, a qué horas, etcétera. Todo está en la Constitución y se termina describiendo a profundidad en las leyes que están establecidas en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, pues muy rápidamente, ya sabemos que la Constitución es más difícil que cambiar que las leyes. Las leyes se cambian con la mayoría simple. Entonces, desde el 97 que no tenemos un presidente que tiene el poder para poder cambiar la Constitución y ni siquiera para poder cambiar las leyes directamente. Ahora López Obrador ya tiene un Congreso con mayoría directa. O sea, al momento que López Obrador dice se cambia esta ley, tiene el poder para cambiarla prácticamente de manera inmediata, ¿no? Ahora, para el tema constitucional, necesita negociar todavía con otros partidos. Y aquí está la clave. O sea, estamos viendo cómo algunos temas constitucionales se tienen que abordar con otros poderes, con otros partidos, y esto aquí es lo que está empezando a sacar ciertas tensiones, ¿no? Antes de todo esto, cabe destacar que López Obrador y Morena, con que hagan negociación con un solo partido, ya es suficiente para poder alcanzar ahora sí la mayoría constitucional. Esto sucedió con la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, la Guardia Nacional está a nivel constitucional, ya la acaban de publicar justamente el día de ayer, la publicaron, creo, y ya establece que si existe ahora esta institución que es Guardia Nacional, ya no es Policía Federal, y va a tener una base militar con una cabeza de la sociedad civil o con una cabeza ciudadana, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero pues López Obrador como quiera dijo que podría ser un militar el que entre en eso. Entonces, ¿cuál es el tema de todo esto? Bueno, pues que básicamente nosotros tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a qué está sucediendo en el Congreso, porque ahorita ya cambió la Guardia Nacional, están ahorita ya discutiendo la reforma educativa, puede cambiar toda nuestra base educativa, o sea, el magisterio se le va a empezar a dar tal vez más poder, y justamente es lo que están peleando en este momento, que el magisterio, y la CENTE específicamente, que son estos mismos que están tape y tape y tape reforma y que tapan los ferrocarriles en Chiapas y en Guerrero y que no dan clases y aún así están exigiendo sus pagos, etcétera. Bueno, pues básicamente el magisterio está buscando tener más poder con la reforma educativa. Y no solo esto, también tenemos otros temas que pueden afectar directamente. El presupuesto ya fue aprobado y en el presupuesto vimos ciertas señales de que López Obrador quiere concentrar todo. O sea, había muchos organismos autónomos que ayudaban más o menos a esparcir el poder y a regularlo. Y ahora López Obrador lo que quiere hacer es poder concentrar todo e ir eliminando estos organismos y de manera inicial les ha quitado ya presupuesto. ¿Qué más está sucediendo? Bueno, que también ahora están empezando a hablar de quitar los pluris. Y esto ya empieza a ser un poco más riesgoso. Hay mucha gente que dice, pues hay que quitarlos, total, no sirven para nada, ¿no? No hacen nada. Y aquí es muy importante volver a revisar estos números, ¿no? Entonces, ¿de qué manera funciona el Congreso? Muy rápidamente vamos a explicarlo y por qué es importante que los pluris existan. Básicamente, si no existieran los pluris, López Obrador ya tendría el poder total en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona? Pues básicamente, imagínense que México está dividido en 10 partes. Entonces, dentro de estas 10 partes, tenemos una elección normal, como todas las que se han dado en México. Entonces, nosotros vamos a votar, dependiendo de nuestro territorio, en cada uno de estos 10 cuadritos, ¿no? Una vez que se dan las elecciones, vemos que Morena termina ganando 7 de los 10 cuadritos de manera directa. Esto obviamente ya le da poder para hacer los cambios constitucionales. Y ahora estos otros 3 cuadritos, pues terminó ganando el PAN o el PRI o el que quieran, ¿no? Esto fue lo que acaba de suceder. O sea, Morena ganó prácticamente 70% de las senadurías y ganó 70% de los distritos de los diputados. De los 300, ganó 210. Y de las 32 senadurías, ganó 23. Entonces, dicen, bueno, pues los ganó en las casillas, los ganó en la elección. Pues sí, pero hay que cuidar muy bien para qué sirve la Cámara de Diputados y para qué sirve el Senado.
Estas instituciones son de representación, raza. O sea, no es el que gana se lleva todo. Una cosa es ser democrático y otra cosa es ser representativo. Entonces, de estos 7 que ganó López Obrador, realmente la votación, vean cómo fue. De Morena, hubo solamente 46% de votos que se dieron a Morena. Hubo 18% al PAN, y hubo un 10, casi 11% al PRI. Y aparte de esto, tenemos ya dividido en Movimiento Ciudadano, tenemos dividido en el PT, en el PES, etcétera, y otros partidos. Pero lo que podemos ver es que una cosa es que hayan ganado 70% y otra cosa es que se les haya votado 70%, ¿no? Entonces, como podemos ver, Morena no ganó la mayoría. Morena no ganó más del 50% en las urnas. Y los diputados y senadores plurinominales se aseguran de que esto no suceda. ¿Por qué? Porque básicamente lo que sucede es repartirlo de manera proporcional, ¿no? Entonces, digamos que si hubiera quedado esto, pues así ya tendría 70%. Pero lo que sucede con los plurinominales es que se les agrega, digamos, otros 5%, y estos ya se repartirían justamente a los otros partidos. Y lo que busca es que termine la representación como originalmente se votó. Pues sí, está bien la teoría, etcétera. Así es como funciona, ¿no? Tristemente no ha sido la mejor manera. Y lo que sucede muchas veces, y que también nos sucede a nosotros como humanos, le podemos llamar el efecto Black Mirror, ¿no? Donde vemos que podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero como humanos vamos a tergiversar esas herramientas y las vamos a utilizar para nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces, este factor humano siempre va a cambiar las leyes, y esto es algo que nos ha destacado muchísimo. O sea, nosotros vemos la manera en la que podamos cambiar o ajustarnos sin que se viole la ley y buscando satisfacer nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, seguimos en este mismo círculo, raza. Y esto hay que cambiarlo, hay que empezar a utilizar las cosas para lo que son. ¿Qué más ha sucedido con el Congreso? Bueno, pues básicamente Morena no tiene ahorita una línea ni un orden específico de cómo funcionar. Y esto ya lo vimos en 2 momentos muy claros. Primero, dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner las comisiones bancarias, vamos a quitar las comisiones bancarias dentro del Senado, y de repente sale López Obrador a decir, no, eso no lo vamos a hacer. Pues entonces sí o no lo vamos a hacer. Y luego sale lo mismo con el aborto. Dentro de mismo Morena salen diferentes opiniones, unas a favor, otros en contra, etcétera. Entonces estamos viendo que los mismos senadores y los mismos diputados de Morena, pues en todo su derecho tienen muchísimas opiniones y muy diversas opiniones. Y esto no es malo. El tema es que no hay una línea partidista. Entonces no sabemos qué es lo que puede suceder con las leyes que vayan a terminar sacando, ¿no? Morena es de izquierda, Morena es de derecha, Morena para un lado, Morena para otro. Entonces tenemos que nosotros mentalizarnos y saber qué está sucediendo para defender los intereses que nosotros tengamos como ciudadanos, ¿no? Y por último, raza, ¿qué es lo que está sucediendo? También López Obrador está llevando al límite su relación también con el Senado. El Senado es la última institución que queda para que no haya poder en parte de López Obrador para hacer los cambios constitucionales. O sea, ahorita, como ya dijimos, López Obrador puede cambiar cualquier ley. Puede decir ahorita, oye, ¿sabes qué? Pues quiero que todos los impuestos suban a 30%, y lo puede hacer, y está en todo su derecho de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque terminaron la gente votando por eso. Pero para cambiar la Constitución, López Obrador tiene vía libre en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. En el Senado sigue habiendo partidos que evitan que logre esa mayoría calificada. ¿Qué es lo importante aquí? Que el Senado se pueda mantener como el único contrapeso que hay. ¿Por qué es importante esto? Porque López Obrador tiene la capacidad de cambiar ahorita ministros. Ya vimos que se retiraron unos ministros y entraron otros, y básicamente pues López Obrador puso a la esposa de Riobó, que es
uno de los contratistas más importantes que tiene, ¿no? Entonces aquí hay un claro conflicto de interés que pues al parecer nadie le importó. ¿Por qué? Porque Morena dio línea y consiguió a otro partido que le hiciera caso y dijo, va con el PRI, va con el PRI. Entonces ya se ratificó a la esposa de Riobó como ministra de la Suprema Corte, que aquí el tema es que duran 15 años en ese cargo. Y luego también tenemos otros temas como la Comisión Reguladora de Energía. Lo que está haciendo López Obrador es estar quemando las listas. O sea, López Obrador tiene derecho a mandar diferentes listas con sus diferentes candidatos y en estas candidaturas el Senado le dice, pues ¿sabes qué? Este sí, este no, este sí me gusta, este no, etcétera, y se la regresa, ¿no? Entonces tiene que juntar igual una mayoría para que le aprueben esos candidatos. Entonces López Obrador lo que está haciendo es, me rechazas todos, pues te vuelvo a mandar los mismos. Entonces ya quemó ahí ese derecho que tiene y ahora el Senado tiene que ratificar o tiene que dar un visto bueno, por llamarlo de otra manera, a quienes van a vigilar el tema energético en el país. ¿Cuál es el problema? Que vimos las audiencias que hubo y, no, hombre, raza, los que pusieron están pa'l perro gacho. O sea, primero tenemos un senador que es el presidente de la Comisión de Energía y es acá un compa ranchero que trae el sombrerito y todo, y él, pues de la magia, ¿no? Sabemos estas coincidencias que se dan en la política, de repente saca contratos con sus amigos de carbón y resulta que gracias a la adjudicación directa en energía, ahora mi compadre va a poder vender todo el carbón que tiene a la federación, ¿no? Entonces, no solamente estamos regresando a energías que contaminan mucho más, que van a emitir dióxido de carbono y que vamos para atrás, ¿no? Como los cangrejos en el tema energético, en vez de irnos hacia energías renovables, hacia solar, hacia eólico, hidroeléctrico, nuclear, etcétera. No, vámonos al carbón, ¿no? Vámonos a las refinerías. Pues está bien. No solo está sucediendo esto, sino que los contratos que de ahí están saliendo se los están asignando directamente. Acaba de salir la semana pasada, van más de 2,100 millones de pesos más o menos en adjudicaciones directas. O sea, López Obrador por un lado dice, no, pues es que no podemos hacer el nuevo aeropuerto porque hay corrupción. Y, bueno, pues si hay corrupción, entonces hay que revisar si hay corrupción o no, ¿no? Pues no, lo cancelamos. Bueno, lo cancelamos. Pero dice, oye, y es que antes la mafia del poder era la que les daban todos los contratos. Y entonces, bueno, pues ya vamos a quitar la mafia del poder y ahora vamos a darles contratos a mis compadres. Pero ellos no son la mafia del poder, ellos son honestos. Ellos ya leyeron la cartilla moral. Entonces, raza, nosotros tenemos que estar al tiro con todo esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a regresar a lo mismo. Vamos a regresar al PRI que manejaba todo. Nada más que ahora el poder está en otro partido que es Morena, ¿no? Entonces, hay que estar al tiro, hay que dar seguimiento a todo esto que sucede y todos los miércoles a las 7 de la tarde vamos a estar analizando aquí los temas de su interés para explicarles, para decirles cuál es el conflicto que puede haber, para decirles cuáles pueden ser las consecuencias y también qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, en el tema del Congreso, hay que dar seguimiento a nuestros diputados, hay que saber qué están haciendo y hay que saber qué se está votando, ¿no? Entonces, vamos a pasar, raza, a ver, a unos minutillos de comentarios. ¿Qué temas les interesa, raza? ¿De qué quieren platicar? Saludos a los alumnos que también me andan sintonizando. La idea es, bueno, si tienen alguna otra duda de qué está sucediendo aquí en Monterrey, de qué sucede en Nuevo León o qué sucede a nivel nacional, pues es justamente poder platicarlo, ¿no? ¿Dónde podemos ver quiénes son nuestros diputados? Preguntan. Bueno, justamente es muy sencillo. Aquí nos podemos meter directamente a la Cámara de Diputados, diputados.gov.mx, y ahí en su entidad le pueden picar y ya nos va a decir justamente todos los diputados que tenemos dentro de nuestros distritos, así como todos los diputados que hay en nuestra entidad de Nuevo León, ¿no? Entonces, ahí mismo también viene su contacto, ahí viene su teléfono, viene su correo, y tan sencillo como escribirles y estarlos estoqueando de que, ¿por qué votaste esto, ¿por qué hiciste esto otro? ¿Por qué no has reportado nada? ¿Por qué no dices cuánta lana tienes y a quién le interesa? Entonces, ¿qué otras cosas? ¿Hay manera de que los diputados le jalen las orejas a los alcaldes para modificar sus reglamentos? No. Aquí este es otro tema. Los alcaldes y el ayuntamiento
estando en el nivel municipal, que es el nivel más bajo de gobierno, el ayuntamiento como funciona es como un mini congreso, ¿no? Para el municipio. Pero realmente esto es un despapalle, raza, porque de hecho, si nos queremos meter a saber qué están votando en los ayuntamientos, es muy difícil. Ahorita justamente estamos colaborando con unos proyectos, con unos proyectos en diferentes organizaciones, y la idea es poder transparentar todo esto, es poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé quién es mi regidor y qué es lo que está haciendo este regidor, porque lo que sucede es que como ni siquiera sabemos tampoco quiénes son nuestros regidores, en el caso de Monterrey tenemos como a 20 y tantos regidores y ni siquiera ellos saben por qué están votando y ni siquiera dice en la página de gobierno qué votos hubo, a qué hora sesionaron, dónde sesionaron, qué se votó, nada de eso viene. Entonces, igual, los reglamentos municipales están cambie y cambie. ¿Y cuál es la bronca de los reglamentos municipales? Pues que ahí están las multas, raza, ahí está todo lo de tránsito, ahí están las faltas administrativas, que si el vecino está haciendo ruido o no, que si le menté la madre a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que dar seguimiento a lo que está haciendo nuestro ayuntamiento. ¿Qué más preguntan? Bueno, ¿qué opinas de la ratificación de mandato y crees que tenga una intención turbia? Ahorita justamente también es algo que se está analizando y se está votando. Justamente hoy llegó al Senado la minuta. La verdad no he analizado y no he leído ahora sí las características específicas que hay dentro de la iniciativa, pero los políticos de oposición sí están mencionando eso, que esto parece más como si fuéramos a ratificar a López Obrador y le estamos dando un espacio para que haga una segunda campaña, haz de cuenta. Entonces, muchos están diciendo que esto puede dar pie a que se dé la reelección por parte de López Obrador, ¿no? Que ya firmó un acuerdo, un compromiso de no reelección. Eso no sirve para nada. O sea, eso ni siquiera está notariado y aunque estuviera notariado no sirve para nada. No hay ninguna obligación legal de que López Obrador cumpla con eso. O sea, ya está en la Constitución y no lo debe de cambiar, pero puede tener el poder de cambiarlo. ¿Qué hacemos como pueblo para que no haga lo que quiera el López Obrador? Pues aquí esta es la complicación y ese es uno de los primeros pasos. O sea, ahorita López Obrador trae todo el poder y trae toda la intención de modificar a como él guste las cosas. Incluso en las mañaneras, a cada rato está diciendo, no, bueno, sí, puro paz y amor entre todos y ya se acabó la mafia del poder, pero por el otro lado, de repente dice, no, es que la prensa fifí, no, es que el Reforma es fifí, no, es que los que me señalan son fifís. Entonces, al mismo tiempo estás diciendo paz y amor por un lado y por el otro, pum, te doy una cachetada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que dar seguimiento a todos esos temas. Como ciudadanos, nuestro único derecho que tenemos directamente es manifestarnos, ¿no? Manifestarnos y estar diciéndole a nuestros diputados y a nuestros senadores que hagan bien su chamba. Incluso no tienen que agregar a sus diputados o buscarlos por su correo en la página del Congreso. Agréguenlos a Instagram, agréguenlos a Facebook, agréguenlos a Twitter y desde ahí pueden estarlos jorobando, desde ahí pueden decirles, oye, ¿por qué hiciste esto? Oye, ¿por qué hiciste esto otro? ¿No? Ahorita en Nuevo León, que se dio el voto para la protección de la vida, pues justamente hubo muchísima gente que se fue a las redes sociales y sobre las redes sociales, a los perfiles de los diputados, directamente dijeron todas las opiniones que tenían y por qué hicieron eso sin escuchar a la gente. ¿Qué partido es con el que se une Morena para aprobar las leyes, como de la Guardia Nacional? Híjole, y aquí Morena la verdad la tiene papita. ¿Por qué? Porque Morena tiene para escoger para donde guste. Entonces, los principales con los que se ha aliado, como el tema de la Guardia Nacional, adivinen con quién fue, pues con su viejo amigo, el PRI, ¿no? Entonces, podemos ver que se unió aquí con el PRI y hubo pues tejes y manejes, como funciona en la política, y gracias a esto se logró aprobar la Guardia Nacional. Ahora, aquí lo que tenemos que analizar es si se celebró mucho, no, bueno, es que la Guardia Nacional ya va a tener un mandato civil y esto nos va a funcionar. Hay que analizar si realmente eso es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos seguros que si tienen a un jefe civil, entonces ya no va a suceder lo que le sucedió a Jorge y Javier, los estudiantes de excelencia del TEC. Si tenemos a un mandato civil, ya no va a suceder una Ayotzinapa. Si tenemos un mandato civil, ya no va a suceder lo que está sucediendo en Tamaulipas, lo que está sucediendo en Guerrero, lo que está sucediendo en Michoacán con los desaparecidos. Pues no creo que porque sea un mandato civil nos dé garantías de protección a todos estos derechos, ¿no?
¿Qué más? ¿Cuál es el mayor peligro para el país? Híjole, pues ahí sí, yo creo que el mayor peligro, no para el país, para la democracia, es que se desmantelen las instituciones. Y esto es importantísimo. Así es como funcionan las dictaduras, en todos lados, y la dictadura que les guste, socialista, de derecha, religiosa, militar, lo que gusten, todas las dictaduras funcionan gracias a que van desmantelando la democracia. Quitan poder al poder judicial, los jueces empiezan a poner a los jueces que ellos quieren, esto está sucediendo en Polonia, por ejemplo. También podemos ver que empiezan incluso a tirarlos, ¿no? En Hungría también empezó el nacionalismo durísimo y lo que hacen es bajar la edad del retiro. Entonces, de un día para otro, pues los jueces ya tienen que jubilarse, ¿no? Entonces, estos son temas que están sucediendo. En Estados Unidos vemos que hay un ataque constante a la prensa por parte de Donald Trump. Vemos que está constantemente probando las instituciones, o sea, el FBI, que sería como la Policía Federal, ¿no? La Policía Investigadora en Estados Unidos, pues ya básicamente la aseguró, entonces ya está de su lado. Aquí tenemos que asegurar que nuestros organismos autónomos no se pierdan, que nuestra Suprema Corte no pierda poder y que el Senado siga manteniéndose como un contrapeso contra López Obrador y contra Morena, porque ahorita es una aplanadora, la verdad. Bueno, raza, pues la vamos a dejar hasta aquí. Fue muy rápido el día de hoy, la verdad. Se trata de que conforme vayan saliendo noticias, conforme vayan saliendo, ustedes las escriban, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto otro? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para exigir nuestros derechos? Y pues vamos a estar haciendo esto todos los miércoles a las 7 de la noche. Aquí nos vamos a ver, raza. Y cualquier duda que tengan, ya saben que para eso estamos, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y los espero ver la siguiente semana, ¿va? ¡Ánimo! Vamos a apagar estas cosas. Sobre, raza, Instagram. Gracias. $32. Hombre, güey, un desvergue, ojetes tú. Ah, te no se acaba esto.